La Tremenda Corte 3 puede leerse como una comedia judicial eficaz, heredera directa de una tradición popular basada en el equívoco, la exageración y la repetición, pero esa lectura resulta insuficiente si no se atiende a la dimensión más inquietante que atraviesa toda la obra. Porque bajo la risa constante se despliega un retrato minucioso de cómo una comunidad aprende a destruir la inocencia como parte de su funcionamiento normal, y es en esa normalización donde el concepto de inocenticidio adquiere su verdadera fuerza interpretativa. A lo largo de la película, el tribunal no aparece como un espacio excepcional donde se imparte justicia, sino como un escenario rutinario donde los roles están tan definidos que ya no requieren reflexión, y esa falta de reflexión es precisamente lo que permite que la sospecha se instale antes que la escucha. Cada escena refuerza la idea de que la culpabilidad no se construye a partir de hechos comprobables, sino a partir de expectativas compartidas, y el acusado entra en la sala ya marcado por una historia previa que condiciona todas las miradas. Tres Patines, figura central y recurrente, deja de ser solo un generador de humor para convertirse en el cuerpo sobre el cual se proyectan los prejuicios acumulados, y la película muestra con precisión cómo esa proyección no necesita violencia directa. Basta con la repetición del chiste, la insinuación constante y la risa cómplice del entorno para que la inocencia se erosione progresivamente. Una de las virtudes del film es que no presenta el inocenticidio como una conspiración consciente, sino como un ritual social, algo que ocurre porque todos saben qué papel deben desempeñar y lo hacen sin detenerse a pensar en las consecuencias. El juez no es cruel, el fiscal no es monstruoso y el público no es explícitamente hostil, pero esa suma de buenas conciencias produce un resultado profundamente injusto, y ahí radica la crítica más incisiva de la Tremenda Corte 3, porque señala que el daño más duradero no siempre proviene de la maldad, sino de la comodidad. El humor juega un papel central en este mecanismo, funcionando como una capa protectora que permite tolerar lo intolerable, y la película es especialmente inteligente al no renunciar a la risa, sino al transformar su sentido, llevando al espectador desde una risa automática hacia una risa incómoda que se quiebra al reconocer su propia complicidad. Hay escenas en las que el absurdo alcanza tal nivel que deja de ser gracioso y se vuelve revelador, mostrando cómo el proceso judicial se sostiene más por la coherencia del relato que por la veracidad de los hechos, y esa revelación resuena con experiencias cotidianas donde la verdad importa menos que la versión más fácil de aceptar. Desde una perspectiva personal, resulta imposible no recordar situaciones en las que alguien quedó atrapado en una reputación injusta, no por lo que hizo, sino por lo que los demás necesitaban creer para mantener el orden del grupo, y esa resonancia convierte a la Tremenda Corte 3 en algo más que una ficción, en un comentario social profundamente reconocible. El inocenticidio se manifiesta también en la manera en que el tiempo opera dentro del relato, porque la repetición de juicios similares crea una sensación de bucle que refuerza la idea de inevitabilidad, como si el sistema estuviera diseñado para producir siempre el mismo resultado, independientemente de las circunstancias. La película no ofrece una redención clara ni un cierre tranquilizador, y esa decisión narrativa resulta coherente con su tesis central, porque la inocencia, una vez cuestionada públicamente, no se recupera por completo, solo se desplaza a un lugar ambiguo donde convive con la duda. La Tremenda Corte 3 tampoco señala al espectador desde una posición moral superior, sino que lo involucra activamente en el proceso, obligándolo a reconocer en su propia risa y en su propia expectativa de condena una forma de participación simbólica. En ese sentido, el tribunal funciona como un microcosmo social donde se ensayan y se repiten comportamientos que exceden lo jurídico, y el film demuestra que la justicia no fracasa solo cuando se equivoca, sino cuando se convierte en rutina incuestionable. Inocenticidio, entendido así, no es un evento excepcional, sino una práctica cultural que se reproduce cada vez que una comunidad decide que es más cómodo dudar de un individuo que cuestionar el sistema, y la Tremenda Corte 3 tiene el mérito de hacer visible ese proceso sin renunciar a su identidad cómica. Al finalizar la película, lo que permanece no es una moraleja explícita ni una sensación de orden restaurado, sino una incomodidad persistente que acompaña al espectador fuera de la sala, la intuición de que la risa puede ser una forma de poder y que, usada sin conciencia, puede contribuir a destruir aquello que dice celebrar. Esa incomodidad es el verdadero logro de la obra, porque transforma una comedia aparentemente ligera en una reflexión duradera sobre la fragilidad de la inocencia y la responsabilidad colectiva en su preservación, recordándonos que el mayor peligro no es equivocarse, sino repetir el error hasta que deje de parecerlo.